Hola aspirantes, pues aquí está una nueva clase, en este caso la he titulado ¿Cómo elegir tus armas para luchar contra el miedo? Forma parte de la asignatura de Conociendo el arsenal de armas que tenemos disponibles para ayudar a nuestro superhéroe peludo con el tema de su enemigo, ¿vale? De ese miedo. Y bueno, vamos a empezar hablando de los errores frecuentes. Los errores frecuentes que yo me he ido encontrando que los diferentes dueños pues han cometido a la hora de elegir las armas, las estrategias y las diferentes técnicas para ayudar a sus perros que tienen miedo a los ruidos. Y el primero de los errores es esperar al último día para pedir ayuda. Es muy frecuente que el día antes o 2 días antes de San Juan venga gente a la clínica preguntando por algo para los petardos porque ya ven que el animal lo va a pasar mal. Y bueno, afortunadamente los que estáis viendo esto no sois ese caso, no habéis esperado el último día, bien, o sea que esto lo tenemos solucionado. Es un problema importante porque claro, no has podido hacer todo el entrenamiento que vosotros ya lleváis unos días haciendo y por lo tanto no hemos tenido ocasión de cambiar el cerebro del perro, su mentalidad y su manera de ver el miedo, sino que simplemente nos queda la única alternativa que es darle algo para que no sienta miedo, pues darle alguna pastilla, alguna medicación para tumbarlo, para anular sus sentidos, anular su miedo y que no lo pase mal, porque no hemos podido entrenar. Otro de los errores frecuentes que pasa muchísimo es que no se tiene en cuenta el nivel de miedo del perro. Si habéis ido haciendo, los que habéis ido haciendo el test que colgué el otro día en la academia, pues habéis visto que hay niveles de miedo muy diferentes y no es lo mismo un 8 que un 23, no puede ser lo mismo. Entonces el tratamiento es diferente, la manera como enfoco las estrategias que voy a utilizar para un animal con un nivel de miedo 8 no son las mismas que un nivel de miedo 14 con un nivel de miedo 20. ¿Vale? Y normalmente pues a todos les recomendamos lo mismo o a todos le damos lo mismo o bueno, pasa mucho, ¿no? Que le damos lo mismo a todo el mundo y a unos funciona y a otros no. Pues claro, porque no has tenido en cuenta el nivel de miedo de ese perro en concreto. Otro error es tener unas expectativas poco realistas. Si lo que pretendes es que con la combinación de técnicas y de armas que elijas te quieres ir a tomar la coca y a tomar el cava con tus amigos, dejando al perro que tenía miedo solo en casa y que el perro esté tranquilo sin necesitarte tumbadito dormido, lo siento, pero si tienes un nivel 23, si tienes un nivel 20, si tienes un nivel 15, si tienes un nivel 10, esto no lo vas a conseguir. ¿Vale? Y hay que ser claro en ese sentido. Yo sé que hay algunos que estáis viendo este vídeo que sois auxiliares de veterinaria y que queréis ayudar a otras personas que vengan con este problema a la clínica y una parte muy importante es que sean realistas sus expectativas. Si tienes un animal con mucho miedo, tu animal te necesita. Tu perro te necesita a su lado para conseguir superar ese miedo. Por más que le des medicación, por más que le des suplementos alimenticios o cosas naturales, por más que entrenes con él días antes, si tiene mucho nivel de miedo, esa noche te necesita. Y si tiene poco nivel de miedo, pues es tu tarea, es tu labor el darte cuenta de hasta qué punto ese animal ha mejorado y de hasta qué punto ese animal te necesita a su lado. Pero siempre estará mejor contigo, porque tú eres su referente de seguridad. Y si tú le faltas, le falta su guía. Entonces, bueno, creo que ya lo sabíais porque ya lo había comentado en algún momento, pero que no penséis que aunque lo apliquéis todo, pues os vais a poder ir y dejar al perro dormidito en casa sin ninguna persona a su lado, simplemente me largo y ya está, porque no es realista, especialmente si tenéis un nivel de miedo moderado o grave. ¿Vale? Otro error es depender de una única estrategia y para eso estamos hoy aquí y para eso he dividido el curso en 4 asignaturas, os voy hablando de diferentes estrategias, diferentes técnicas, porque si tú pretendes cambiar el cerebro de un animal solamente a base de hacer muchos juegos o solamente a base de darle un suplemento alimenticio o solamente a base de darle una pastilla, pues seguramente no lo vas a conseguir. Cuando tienes sobre todo un miedo muy importante, un enemigo muy grande al que enfrentarte, no te enfrentes solo con tu espada láser o con tu varita mágica, por muy buena que sea. ¿Vale? Yo preferiría pues, tener muchas armas a mi disposición y poderlas usar todas a la vez, porque la suma muchas veces es lo que nos va a dar el éxito en esa lucha.
Creer que no funcionará lo que antes no ha funcionado. Me explico. Si un año tú utilizaste un producto en concreto y consideras que no le hizo efecto, ese producto ya no lo vuelves a probar, ya no lo vuelves a aplicar. Es lógico, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, ahora que estamos haciendo el curso y te estoy diciendo, pues hay que hacer esto y esto y esto y esto, te menciono eso que tú utilizaste, dices, no, esto no le funcionó. No, a mi perro esto no le funcionó. Y te cierras a volverlo a probar. Es lo que decía antes de depender de una única estrategia. Si tú atacas por diferentes bandas, todas esas armas, todas esas técnicas para la lucha contra el enemigo se combinan entre sí y son más fuertes que cada una por sí sola. ¿Vale? Entonces es lo que en medicina se llama la sinergia, que os lo escribiré por ahí en el post escrito que acompaña este vídeo. Sinergia es cuando, si tú utilizas una técnica o utilizas un medicamento, esto se utiliza sobre todo en medicamentos, ¿vale? Si utilizas un medicamento tiene un efecto, grande o pequeño. Si utilizas otro medicamento tiene otro efecto. Si utilizas los dos a la vez, entonces la suma de ambos es muy superior a cada uno por separado. Se potencian el uno al otro. Entonces, si, vamos a ponerle números, si yo utilizando esta técnica, la técnica A, consigo una mejora de 10 y utilizando solo la técnica B consigo una mejora de 8, pues tendemos a pensar que 10 más 8 son 18, si yo uso las dos juntas tendré una mejora de 18, ¿no? ¿Vale? Eso muchas veces es así, pero en los temas de comportamiento, en los temas que estamos tratando de miedo, hay muchas veces sinergia y os explicaré cómo hacer para conseguir esa sinergia en vuestro caso. Y es que 10 más 8, en vez de tener un efecto de 18, igual tiene un efecto de 30. A veces tiene un efecto que supera incluso el doble de las diferentes cosas por separado si hicieras una suma de 2 más 2. No sé si me estoy explicando. La cuestión es que si combinas diferentes técnicas tienes un resultado muy superior a si las hubieras utilizado por separado. Total, que si habíais utilizado algo y yo ahora os digo que lo podríais utilizar en combinación con otra cosa, no descartéis algo porque no os funcionó el año pasado. Volvedlo a probar, dadle una segunda oportunidad en combinación con otras cosas que hacen que se potencie, porque os podéis llevar una sorpresa. Y por último, el último de los errores que desgraciadamente veo bastante frecuentemente es las personas que, y yo lo entiendo, que se niegan a dar medicación a su animal, que se niegan a drogarlo, a sedarlo. A ver, aquí el problema está en el desconocimiento y muchas veces en el no saber transmitir de algunos compañeros veterinarios, o yo misma puedo haber metido la pata muchas veces en esto. Y es que tú hablas de medicación y tú como especialista sabes que hay muchos tipos de medicación. Y hay algunos que no se deberían dar nunca, y hay algunos que son fuertes y otras que son flojas, ¿vale? Entonces yo digo, sí, deberías darle medicación y no te concreto nada más. Y normalmente tendemos a pensar en lo peor, en aquella medicación que me han dicho que no sé qué perro se lo tomó y lo pasó fatal, o le dio un ataque al corazón, o tu mismo perro tomó una medicación el año pasado y se quedó completamente groggy. Hay diferentes tipos de medicación y si estás bien asesorado, muchas de ellas pueden ayudarte mucho. ¿Vale? El negarse en redondo, no me refiero a que no quieras drogar a tu perro, a que no quieras sedarlo. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿vale? No es la idea. Pero sí que me refiero a que tenemos que estar abiertos a que hay diferentes tipos de medicación y escuchar lo que nos está recomendando el veterinario, porque la medicación es cosa del veterinario. Entonces, escuchar a ver qué opciones nos está diciendo y valorar si nos convence o no nos convence, en lugar de cerrarnos en banda completamente, negarnos en redondo a cualquier tipo de fármaco. ¿Vale? O sea que estos son los errores frecuentes que espero que no cometáis a la hora de elegir cuál es el tratamiento mejor, cuál es la estrategia mejor para conseguir que nuestro superhéroe venza a su enemigo. Y cuáles son las cosas que sí necesitamos hacer y que son prioritarias y principales. Por un lado, tomárselo en serio, que aquí estáis. Por lo tanto, entiendo que si estáis escuchando este tostón es que ya os lo tomáis en serio. Por otro lado, personalizar, adecuar las estrategias que elijo a mi animal en concreto, mi superhéroe concreto y su enemigo en concreto. ¿Cuáles las características del miedo de ese animal? Y no tratar a todos con lo mismo, ¿vale?
Y por otro lado, diversificar, utilizar una combinación de diferentes técnicas y no confiar todo en una, ¿vale? No poner todos los, ¿vale? No jugárselo todo a un mismo número. Vale. El tema de tomárselo en serio, como estáis aquí escuchando este tostón, ya lo tenemos, perfecto. El tema de personalizar, para personalizar, ¿qué haremos? Vamos a ir a hacer el test de evaluación del miedo, de análisis de ese enemigo, en el cual, que lo tenéis ahí en ese enlace que os dejo aquí, también lo dejaré en el escrito que acompaña este vídeo, y que os recuerdo que da 3 números. Os da 3 números ese test, vale. Pues el primer número os dice si el miedo de vuestro perro es un miedo leve, moderado o severo. Es una escala que va de menos a más. Cuanto más alto es el número, peor es el miedo, ¿vale? Pero se clasifica al final en esos 3 grupos. El segundo número es el que te dice cómo se activa tu animal ante el pánico, qué reacción física tiene. Y eso te da pistas sobre qué medicamentos podríamos utilizar esa noche en caso de elegir un medicamento. Y el tercer número te dice si tu batcueva, si el refugio de tu superhéroe está bien, es un refugio que le transmite seguridad o no, o tenemos que mejorar la batcueva, quizás buscar otra ubicación, con lo que ya os colgué en el grupo, en la academia, o quizás mejorar la batcueva de alguna manera, ¿vale? Todos se benefician de un buen refugio, pero dependiendo de lo alto que te haya salido ese número, cuanto más alto, peor es tu refugio actual, ¿vale? Más tendremos que mejorarlo, o más le afecta a tu animal el hecho de tener un refugio bueno o no. Hay animales que se contentan con un refugio bastante sencillito, ¿vale? Pues si te sale un número muy alto es que tu animal no tiene la sensación de seguridad con el refugio actual que tiene, ¿vale? Así que si ya habéis hecho el test o si os disponéis a hacerlo ahora en breve, pues esta parte de personalizar también la tendríamos, perfecto. Y hoy, de hecho, vamos a dedicarnos un poquito más al tema de diversificar. Diversificar va a ser qué tipo de estrategias vamos a elegir. Bueno, pues en este curso vamos a hablar de 4 estrategias, las 4 asignaturas. Por un lado, entrenar los superpoderes, construir o mejorar el refugio, la batcueva, crear un equipo con vuestro compañero peludo y elegir correctamente las armas. Y aquí es donde nos vamos a centrar hoy, en elegir las armas correctas en los diferentes tipos de armas, ¿vale? Voy a presentaros un poquito el arsenal, que es lo que tratamos hoy. Que ninguna es mano de santo, ninguna funciona en todos los perros, porque si una funcionara para todos y no tuviera efectos secundarios ni tuviera ningún problema, no existiría ninguna más. Si una fuera perfecta, las otras se extinguirían, las otras quebrarían. Si hay tantas, es porque ninguna es perfecta, sino que tenemos que elegir, personalizar en función de cada caso, ¿vale? Entonces, bueno, para seguir con el rollo de los superhéroes, yo he hecho aquí un arsenal de armas, algunas más de superhéroes y otras más normales. Anda, me ha salido así un... pues he hecho un... No había visto que había salido este recuadro aquí alrededor de la... no sé, del arma esta. Vale, pues hoy nos dedicamos a conocer el arsenal y he clasificado las diferentes armas en, como sabéis, 4 tipos. Las armas naturales, que les he puesto el trebolito este. Con armas naturales me refiero a suplementos alimenticios, me refiero a productos a base de extractos vegetales, de hierbas, de aceites esenciales, me refiero a feromonas también, son productos que le damos al animal, que entran en su cuerpo, ¿vale? Y que tienen unos efectos. Una u otra le irá bien a tu perro. Otra cosa es la potencia de esas armas. En general las armas naturales son más flojitas que las armas químicas, por ejemplo. Luego tenemos las armas exóticas, le he puesto este símbolo. Son trastos más curiosos que podemos utilizar y que no, las que yo he puesto aquí no son que se le dan al animal y que las incorporan a su cuerpo, sino que son cosas más externas. Existen unos auriculares especiales, existen chalecos, vendajes, cosas externas que le pueden ayudar. Estas no les funcionan a todos los animales, pero en algunos casos pueden marcar una diferencia importante. Es cuestión de saber en qué caso aplicarlo, como todo. Después tenemos las armas de urgencia. Las armas de urgencia son aquellos medicamentos que utilizamos la misma noche o unos pocos días antes
con la idea de causar un efecto en ese instante, ¿vale? De nuevo, unas u otras pueden, ¿vale? En ese mismo instante. Y las armas a largo plazo vuelven a ser medicación, son armas químicas a largo plazo, pero son medicaciones que utilizamos con 4, 5, 6 semanas de antelación, que van a ir cambiando poco a poco la manera del perro de percibir, gestionar ese miedo. Entonces hay que elegir muy bien qué perro necesita qué medicación para conseguir pues, que tenga el efecto deseado según la personalidad y las características de ese animal, ¿vale? Entonces, la elección del arma de urgencia, la elección de las pastillas de esa misma noche suele ser cosa del veterinario, la elección de las pastillas a largo plazo es más cosa del veterinario etólogo, y es una cosa más de especialista, ¿vale? Porque estamos hablando de realmente modificar la percepción de ese perro respecto a lo que pasa a su ambiente, no solamente de frenar una situación de pánico de un día, una noche en concreto. En general, las naturales y las exóticas, las que están arriba, las podemos usar en prácticamente todos los casos y daño no harán, pero son flojitas por lo general. Si tienes un caso leve, pues con eso igual ya tienes bastante. Mientras que las de urgencia y a largo plazo son para animales con un problema un poco más grave. Pero vamos a verlo concretamente con una tabla que os he preparado. Y es, ¿qué estrategias y qué armas vamos a priorizar según el miedo de tu perro, según el nivel de miedo de tu perro? Vale, pues os he hecho aquí una tabla que en función del resultado que os ha salido en el test, el primer número que os haya salido en el test, si vuestro enemigo es un miedo leve, moderado o severo, pues las armas y las técnicas que deberíais aplicar. Ahí a la derecha os pondré los simbolitos de las armas. ¿Vale? Bueno, pues las naturales y las exóticas las podemos usar en prácticamente todos los casos. Y no nos harán daño, pero son flojitas. Si tienes un caso leve, quizás con armas naturales y armas exóticas ya tienes bastante. O quizá, si tienes un perro con un miedo leve, pues quizás solo con el entrenamiento de los superpoderes, con la zona segura y formando equipo con él, ya tengas bastante y no necesites ni siquiera esas armas. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, pues habrá que elegir las más adecuadas según el perro para que tengan más efecto, perdón. Habrá que elegir las más adecuadas según el perro para que tengan más efecto. Pero en general daño no le harán. Lo que sí puede ser es que no le hagan nada si no las eliges correctamente o si no haces nada más que nada más que utilizar una técnica. Algunas de las armas naturales más vale empezar a darlas ya, porque necesitan un mes y medio, 2 meses para hacer el máximo efecto. ¿Vale? O sea, que sean naturales no quiere decir que se puedan utilizar solamente 4 días antes. A veces hay que darlas con bastante tiempo de antelación. Si tienes un miedo moderado, bueno, pues si te curras la Batcueva, los superpoderes y el equipo, y eliges unas buenas armas naturales o unas buenas armas exóticas adecuadas a tu animal, pues quizás con eso ya tengas bastante. Por si acaso, yo tendría una bala en la recámara. Tendría un arma de urgencia que puedas usar esa misma noche, por si acaso la cosa se descontrola. Porque no todos los años tiran los mismos petardos. Y tu perro puede tener un mal día y ese día tus vecinos pueden tirarte un petardo justo en la puerta de casa, ¿vale? Entonces, como cada vez que el animal pasa miedo, luego el miedo todavía es peor, podemos hacer muchas cosas para intentar no llegar a utilizar medicación, pero tenerla ahí por si acaso. Ojo que las armas de urgencia también hay que elegirlas, hay que aprender a usarlas. Y en algunos casos hay que practicar antes para ver cuál es la que mejor le va a funcionar. O sea que tampoco es cuestión de, bueno, yo tengo una pastilla ahí que no tengo ni idea de cómo funciona, simplemente si lo veo muy apurado se la daré. Sino que tenemos que tener también conciencia de qué arma estamos eligiendo, con la ayuda del veterinario, y haberla probado para ver si esa es la más adecuada para nuestro animal. ¿Vale? Si tenemos un animal con un miedo severo, con un super enemigo, un Tulu o Cthulhu, como se llame, si os gustan los juegos de rol y juegos de tablero y estas cosas, o un Darth Vader, o un Voldemort, ¿vale? Si tenemos un super enemigo, por más que te lo ocurres con todas estas técnicas, que sí, que vas a mejorar mucho, pero por más que te lo ocurres, lo más probable es que necesites sacar las armas químicas a largo plazo.
Mi consejo es que en casos graves lo combinéis todo. Medicamento a largo plazo adecuado al caso concreto del perro, combinación de todas las otras técnicas, también quizás tener por ahí una medicación para esa noche en concreto, reforzarlo, ¿vale? La idea es combinar, diversificar todas las técnicas que se refuercen entre sí. Elegirlas correctamente para que se combinen entre sí. Especialmente si es un animal miedoso, asustadizo de por sí, que ya ves que es un animal que vive con miedo en el día a día, que no solamente es el día de los petardos, sino que en su día a día pues es un animal inseguro, asustadizo, mejor utilizar medicamentos a largo plazo. Y además, todo lo demás. Porque recuerda que es un error confiar que una pastillita ya te lo hará todo. Tenemos que combinarlo todo. En realidad, los medicamentos a largo plazo ayudan a que todo el resto de cosas hagan más efecto. Como tenemos que atacar por varios frentes y a ti te ha tocado un super enemigo, pues te toca sacar el bazooka, ¿vale? Y no dejes aún así de despistarlo con flechitas y con tirachinas y con un escudo antiaéreo. Utilízalo todo a la vez. Al final, las armas te ayudan a sobrellevar el mal rato, pero el entrenamiento de sus superpoderes, el entrenamiento de vuestra relación, la mejora del refugio para que se sienta más seguro, eso es lo que me va a permitir que el miedo disminuya año tras año. No solamente pasar una buena noche, sino que el animal mejore en los 365 días del año. Entre eso y técnicas de extinción del miedo, que son unas técnicas que no las hablo en este curso porque hay que hacerlas con muchos meses de antelación, ¿vale? Ya de un año para el otro, pues podemos lograr el objetivo de eliminar el miedo casi por completo, o por lo menos pues bajar de un severo a un leve, que es muchísimo, ¿vale? Por ejemplo. Pero en el tiempo que nos queda lo que tenemos que hacer es una combinación de todas estas técnicas en función de cada situación. Veis que he puesto cada estrategia más o menos grande, ¿vale? En el leve, pues seguramente ya tiene el animal suficientes estrategias, seguramente no es un animal miedoso de por sí, pero ese día aquella situación le supera. Pues entonces quizás no es tan importante concentrarnos con los superpoderes y será más urgente, más importante concentrarnos en un buen refugio, dependiendo de lo que haya salido en el test, y hacer un buen equipo y utilizar las armas naturales y las armas exóticas. El refugio, ved que lo he puesto en todos lados. Saber si tu animal necesita un buen refugio o no, no depende de si es leve, moderado o severo. Depende del número que te haya salido en el test en la parte de refugio, la parte de comportamientos para gestionar la ansiedad, creo que se llamaba. Si os ha salido un 8 o más, necesitas montarle una batcueva que sea genial, ¿vale? Necesitas una super batcueva. Si te ha salido un 7 o menos, ya tiene un refugio más o menos adecuado, puedes mejorarlo, puedes adecentarlo, pero ya está bastante bien. La relación entre vosotros, lo de las dos patitas, a mí es que me parece tan súper importante que tengas una buena relación con tu animal, que te considere su guía y su compañero, que tanto en los días de miedos como en general en el día a día, que la he puesto igual de importante en los tres, ¿vale? Pues eso. Este es un poco el resumen, las asignaturas en las que os deberíais concentrar, que os decía, ¿no? Pues si tienes un miedo leve y tienes un refugio que no está bien, concéntrate en las clases de construir la Batcueva y concéntrate en crear un buen equipo. Cuando hablemos de las armas, fíjate muy bien en cuál podrían ayudarte de natural y o de exótica, porque con eso vas a tener bastante. El tema de los superpoderes lo puedes trabajar, es divertido, está chulo, pero quizás no es lo prioritario si tu animal en el día a día no es un animal miedoso. Si lo es, sí. Si tienes un animal con un miedo moderado, concéntrate en todo, superpoderes, refugio en función de lo que te haya salido en el test, tema de construir el equipo. Fíjate muy bien en las armas naturales y en las armas exóticas, quédate ahí, pero por si acaso plantéate también las armas de urgencia para tener una seguridad, una bala en la recámara. Si tienes un miedo severo, a tope con todo, incluyendo el tema de la medicación a largo plazo. ¿De acuerdo? Pues nada, superhéroes, a entrenar, a formar equipo, a pasárnoslo bien con nuestros animales, a entrenarlos a ellos, entrenarnos nosotros. Y nos seguimos viendo por el grupo, nos seguimos viendo por la academia y por el reto. Espero vuestros comentarios, me encantará leer todo lo que tengáis que comentarme sobre esta clase y a entrenar, superhéroes.